y YouTube que nos están sintonizando en el programa Encontrando la Salida. Un saludo allá en la distancia, allá en la lejanía, un abrazo. Y pues a la gente de Centroamérica, Sudamérica, a México, España y la Unión Americana, que sabemos que también hay algunos otros estados que se están uniendo poco a poco. Maryland ya está recibiendo mensajes que nos están viendo por allá también. Y pues que Dios nos bendiga y que nos ayude a seguir haciendo esto para la gloria de Dios. Decirles que en la iglesia pues seguimos bien, gracias a Dios, en el sentido de que nos seguimos reuniendo, más gente se va involucrando poco a poco, y eso está bueno porque media vez el Señor nos está manteniendo, como decía mi hermana Berta, y tiene misericordia, no tenemos ninguna excusa para no venir a la casa de Dios a adorar al Señor, ya que Dios no dice si quieres venir, es mandatorio, hay que venir, y el más beneficiado es uno, definitivamente. Entonces, definitivamente, si estuviera esto en una situación completamente negativa, yo sería el primero en decirles ya no vengamos, o a mí mismo me dice el pastor americano, esto se cerró, ¿va? Y ellos también toman cuidado de esto. Entonces tenemos que ser conscientes y ser inteligentes en lo que estamos haciendo. Uno se expone a otras cosas que a veces son hasta necesarias, pero las cosas de Dios son súper necesarias, definitivamente. Y yo creo que uno puede orar en su casa y leer la Biblia en su casa, pero obviamente la Biblia dice que hay que congregarnos, que hay que reunirnos. Y pues acuérdense que el programa que se llama prácticamente enfocado en encontrar una salida a los problemas de la vida, de tantas cosas. Ese es el tema que le pusimos, encontrando la salida, porque nosotros siempre necesitamos salida a las circunstancias, y está siendo mejorado, gracias a Dios, está siendo programado mejor, ha tenido más beneficios técnicos, de calidad, de profesionalismo, y le damos gracias a Dios a nuestro hermano Andy Gutiérrez, que está haciendo ese trabajo. Y pues definitivamente el del domingo no se está programando directamente en vivo, pero está entre 4 a 8 de la noche los domingos. Les motivamos que los vean. El del viernes sí se está dando en vivo, y el próximo viernes vamos a tocar la segunda parte del ayuno, que ya vimos la primera parte el viernes pasado, la segunda parte la vamos a ver el viernes que viene. Pero en esta ocasión vamos a tocar el tema de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Vamos a orar para empezar, y que Dios nos ayude, que nos ilumine nuestra personalidad, o sea, nuestra emoción, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para que podamos nosotros accionar como Dios quiere a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor mío, gracias te damos porque estás con nosotros y nos ayudas a entender tu palabra preciosa. Te suplicamos que tú bendigas este tiempo, que nos ilumines nuestro corazón y que podamos actuar como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, el ministerio de Juan el Bautista. Si alguien tiene un poquito de agüita por ahí, les suplico, por el asunto de que a veces cuando uno predica se le reseca un poco la garganta. Pero definitivamente este tema es un tema que lo tenemos que ver en conexión con lo que hemos estado viniendo observando, que el Señor Jesucristo nació, fue presentado en el templo, pues también fue circuncidado, después de la niñez de Cristo. Ya solo nos habla que estuvo entre gente importante cuando era bien jovencito, y de ahí nos manda al ministerio, que es la época más importante, gracias hermana, del tiempo del servicio de Cristo. Pero nos habla de un personaje, gracias hermano, nos habla de un personaje que definitivamente está vinculado con él sanguíneamente, pero también ministerialmente, o sea, en el servicio a Dios, y es Juan el Bautista. Bueno, aquí entonces, como dijimos, nos está hablando primero del personaje, nos está hablando del lugar geográfico, pero nos está hablando también del mensaje y de la reacción de los que escuchan el mensaje. En el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Interesante que Juan el Bautista era de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. El papá de él era sacerdote,
Pero el mensaje Dios no lo dio al templo. La razón era porque en el tiempo que vino Jesucristo, Israel estaba viviendo una apostasía tremenda, o sea, se habían desviado de lo que Dios quería. Y estamos hablando hace más de 2000 años. Ahora, ¿cómo anda la gente? ¿Va? Y a veces ya el mensaje, ya Dios ya no quiere que se den los templos, porque los templos son negocios. Ahí lo que se está haciendo es triste decirlo, pero tenemos que mencionar y subrayar, es que mucha gente va ahí nada más a que le saquen hasta lo que no tiene, ¿va? Y lo que menos se predica es la palabra de Dios. Gracias a Dios que hay algunos templos, y no nos consideramos los únicos, que estamos tratando con la ayuda de Dios a predicar su palabra, y que la palabra cause impacto para que cambien nuestras vidas, que es lo que Dios quiere, ¿va? Definitivamente. Entonces aquí dice que fue en el desierto, y era en Betabara. Betabara realmente es una ciudad, no es un desierto con arena ni nada, pero obviamente cuando dice desierto estaba hablando en un lugar despoblado, donde estaba este hombre, que era un hombre de Dios a los 30 años, porque era la edad que los judíos le pedían a los sacerdotes que empezaran su ministerio, aunque los levitas estaban entre 25 y 27 años, pero los levitas no eran sacerdotes. Pero definitivamente en este caso él estaba haciendo un ministerio específico, directo, de preparar el camino para que la gente conociera que venía Jesucristo. Perdón. Y se le llamaba al bautista porque él bautizaba. Ahora, la forma de bautizar, mucha gente dice por inmersión, por eso. Lo que se sabe es de que los judíos entraban al río, río Jordán, el río que fuera, y no lo sumergían ni nada. Lo importante es que lo hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y por eso yo personalmente, aunque yo pertenezco a una organización bautista, yo no soy radical, yo no voy al extremo de decir, tiene que ser por inmersión. Si está muriéndose la persona, yo no lo puedo llevar a un río. Yo le tengo que echar agua y decirle en el nombre del Padre, y ese bautismo vale porque es para el Señor. Entonces, no tenemos que ser fanáticos religiosos. Entonces, ni con el bautismo ni con nada. Pero la palabra de Dios dice aquí que él estaba predicando en el desierto de Judea. Y volvemos otra vez a subrayar eso, porque Dios ya no estaba dando el mensaje en los templos, porque los templos eran negocios. Y entonces Dios usa a su gente donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere y para lo que Él quiere. Y aquí no fue casual, lo hizo, dice, en aquellos tiempos, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios. Como decía mi hermana, Dios nos está librando ahorita a nosotros del contagio en el reloj de Él. Él específicamente tiene control de todo y de todos. Una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Pues Dios sabe por qué nos tiene cuidados a nosotros, pero tampoco eso quiere decir que nos vamos a descuidar nosotros. Y ahora el versículo 2 dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Aquí con nosotros viene el que viene del cielo, que su reinado no va a ser reinado con principios terrenales, sino con principios y verdades celestiales. O sea, se ha acercado ya el mismo Dios en persona, es al que yo les voy a presentar, a mi primo Jesús. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista tenemos que tener bien claro que Juan el Bautista estaba predicando que él iba a venir a reinar, porque Juan el Bautista no tenía más conocimiento que el que tenemos nosotros ahorita. Imagínense, dice que nadie ha sido como Juan el Bautista después de Cristo. Ha sido el mejor de todos los hombres que se ha presentado en un ministerio, y sin embargo no sabía cosas que nosotros ya sabemos. El problema es que lo poco que él sabía, sí lo sabía bien y lo hacía bien. Nosotros a veces podemos saber mucho y no hacemos nada. Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Y entonces la palabra de Dios aquí dice en el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y se va a Isaías 40.
En Isaías 40, ahí está mencionando Isaías que va a venir un hombre, en este caso Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, que es una voz, un proclamador, es un instrumento. Y el mismo Juan el Bautista nos vamos a dar cuenta que siendo, el mismo Jesús dijo que es el más grande de todos los profetas. Era un gran hombre de Dios, sin embargo él no se cree la gran cosa. Él dice, yo soy solo una voz. Pero hay gente ahí que hasta los ponen en carteles y el gran profeta y que aquí, y que solo pasa la sombra y queda sana. Y por ahí está la cosa, por ahí viene todo. ¿Ah? ¿Con cuánto vas a responder? No aceptamos billetes cortos, solo grandes. ¿Ah? Y hasta se hacen el descaro de salir y dicen, miren este billete, hasta lo rompen ahí, eso no sirve para nada, tiene que haber uno de estos. Es increíble, pero detrás de todo eso hay un negocio tremendo. Pero aquí Juan el Bautista dice que él estaba para preparar el camino del Señor, enderezar las sendas. ¿Y qué quiere decir eso? Que en aquellos tiempos habían promontorios. Promontorios son túmulos, o sea que cuando viene un carro o una carroza, brinca, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que a veces, por muy buen asfalto que pongan, últimamente ya no están poniendo buen asfalto, a saber por qué, me imagino que se economizan el dinero, por no decir otra cosa, pero la cuestión es de que el punto es de que las carreteras tenían que estar bien parejitas porque venía nada más y menos que un rey en una carroza en aquellos tiempos. Y no tenía que tener hoyos tampoco, porque si no se iba la carreta ahí y se rompía la rueda. Entonces, la idea aquí es que Juan el Bautista está diciéndole a la gente, prepárense porque aquí viene el Rey del Cielo. Y entonces tienen que reconocer su situación. Ustedes tienen muchos hoyos en su vida y muchos promontorios, porque el ser humano está lleno de problemas y de situaciones que no lo quiere aceptar, es otra cosa, y que siempre ponerle el dedo a los demás. Y entonces el Señor aquí es un mensaje fuerte, se van a dar cuenta que cada vez es más fuerte. Dice el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, algunos piensan que eso lo está haciendo por rebeldía. No, lo que pasa es que cuando ellos se ponían la piel del camello, que esto va en contra de los saqueos que dicen que no hay que usar piel de animales para vestirse, que Dios dejó los animales para que el hombre haga lo que quiera con ellos, obviamente no los va a masacrar pero uno no tiene problemas con usar esas pieles tampoco, porque si Dios lo está probando y el mismo Juan el Bautista lo usó, y si ustedes van a los libros del Antiguo Testamento, Elías también lo usó. Elías lo usó también. Entonces, ahora lo estaba usando porque una piel tarda más que una tela, es más fácil de limpiar, entonces no tenía que estarse cambiando a cada rato, tal vez solamente usar la misma ropa, pero como les he dicho yo, que yo soy miembro del consumismo, con su misma camisa y con su mismo pantalón y con sus mismos zapatos, pero la cosa es de que Juan el Bautista estaba usando esto por razones, todo, o sea, ahí ya todo tenía una razón, una explicación. Ahora, ¿por qué comía langostas? Las langostas no van a pensar que son las langostas que están en el mar. Las langostas son, en nuestro país le decimos esperanzas, ¿verdad? Son unos insectos, solo que estas eran langostas comestibles, ¿verdad? Hay verdes, hay cafés, hay de varios colores, pero esta que comía Juan el Bautista era comestible, o sea, eran insectos, él comía insectos, pero comestibles. Y miel silvestre, porque en esa área se encontraba mucho la miel, ahí había, entonces él, en otras palabras, él era práctico en la vida, como debemos de ser nosotros los que vivimos en este país, porque este país lo absorbe a uno. De ahí que ya se nos fue el 2020, ahorita el 2021 ya está entrando a toda máquina, a todo vuelo, como decía mi amigo, y entonces tenemos que ser bien prácticos. También a veces uno pierde mucho, y lo que dicen, lo que no se le va en lágrimas, se le va en suspiros, ¿va? Y entonces el punto es aquí,
que tenemos que ser prácticos en la vida. Y en lo que más tenemos que ser prácticos es en buscar a ¿quién? A Dios. No estar pensando, ¿cuándo lo hago? El otro mes voy, el otro mes está hospitalizado, ya no puede ni venir aquí, ni ir allá, ni en ningún lugar. Entonces hay que venir todos los domingos para que el Señor nos siga bendiciendo y apoyando. ¿Ah? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestres. Y aquí está la reacción de la gente. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Numéricamente, él tenía respuesta. No iba uno, sino que iban todos. Todos salían a oír el mensaje de él. Ahora, claro, entre ellos iba gente que sí creía y gente que no creía. Pero lo que sí es que era un ministerio numérico grande. Y dice aquí la palabra de Dios, y toda la provincia alrededor del Jordán. 3 lugares: Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor. Era cuantitativo, o sea que había bastante gente. Y entonces el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, ¿cuál era el bautismo que él hacía? El bautismo que él hacía, porque la palabra bautismo quiere decir identificación, y otro día vamos a tocar el tema del bautismo. Ahorita estamos tocando el tema del ayuno los viernes, pero otro día vamos a... El tema del bautismo, el bautismo era que ellos estaban identificando en que en primer lugar estaban aceptando que este profeta de Dios tenía la autoridad de Dios, el respaldo del Señor, y ellos estaban creyendo lo que él decía y estaban haciendo este tipo de bautismo porque ya estaban esperando lo que él estaba anunciando, que ya venía el rey, para que lo aceptaran. En otras palabras, lo estaban haciendo con fe. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice en el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense qué interesante, los religiosos, los que sabían más, los teólogos de la época de Jesús, ¿cómo les decía él? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él sabía que ellos llegaban ahí, pero solo para ver qué decía, para después irlo a acusar. Porque hay gente que lo que anda viendo nada más es cómo causar problemas. Y estos eran unos de ellos, que andaban bien limpiecitos por fuera, pero Jesús dijo que estaban podridos por dentro. Y la palabra de Dios dice aquí, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos no estaban acercándose, de verdad. Físicamente estaban ahí, pero su corazón, ¿dónde estaba? Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ustedes saben que si la mayoría dice, amén, praise the Lord, yes, let's pray, but it's not true, liars, mentiras. Lo más importante es tener una comunión estrecha ¿con quién? Con Dios. Expresiones cualquiera las puede hacer, teatro cualquiera lo quiere hacer. ¿Qué es la palabra hipocresía? Hipocresía quiere decir disfraz. Disfrazarse es fácil. Y entonces la palabra de Dios aquí nos está hablando, se dan cuenta, el mensaje es muy fuerte. Y entonces el 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Sean sinceros, no sean hipócritas. Que la verdad, su arrepentimiento sea de verdad. Y uno no se tiene que arrepentir para que lo crean las personas. A mí no me importa, ahí sí no me importa qué piensan las personas. A mí lo que me importa cuando yo me arrepiento es lo que piensa quién. Dios. A mí sí me importan las personas, pero en cuestiones de mi relación con Dios es solo Dios con uno, porque la relación con Dios es personal. Y entonces uno tiene que buscar a Dios y uno sabe si lo está haciendo de corazón o no. Entonces dice, ¿de qué sirve tanta pantalla, tanta expresión, ponen hasta los ojos trémulos y empiezan a hacer una tembladera ahí,
temblereque. No, hermanos, eso no es cristianismo, eso es locura. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y es que habían levantado 12 piedras y a cada piedra le habían puesto el nombre de cada tribu de Israel, porque acuérdense que son 12 tribus de Israel. Y las habían puesto en honor a Abraham, porque Abraham es el patriarca de los judíos, aunque realmente los judíos empezaron con el nieto de Abraham, que era Jacob, pero fue a Abraham al que Dios sacó de Ur de los Caldeos y les dijo que él iba a ser una nación grande de él, y se estaba refiriendo a los judíos. Y le dijo que iba a tener trono, tierra y descendencia. Entonces, mucha gente, como era Israel, como era judío, decía, nosotros venimos de Abraham. Y se creían la gran cosa solo porque Abraham era el patriarca, o sea, el padre de la nación de Israel. ¿Y qué nos da a entender eso? Que hay mucha gente que tal vez sus papás son pastores, o sus papás son misioneros, o su abuelita fue una gran cristiana. Y dice, si mi abuela era una gran cristiana, su abuela, ¿va? Pero usted, sí, pero mi abuelito también era misionero. Sí, su abuelito. Pero usted. Y entonces ahí tenemos que decir aquel dicho que dice, no sudemos calentura ajena. Cuando una persona tiene fiebre, esa es la que está con la fiebre, no tiene que agarrar la fiebre. O sea, la relación con Dios es individual y personal. Si mi abuelita fue una gran cristiana, fue mi abuelita. Ahora, yo puede ser que sea no un gran cristiano, sino que un gran cristino. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque es algo entre Dios y yo, entre usted con Dios. Y por eso es que yo pienso que la humanidad se está perdiendo y pervirtiendo, porque solo le quedaron los nombres nada más. Pero adentro de los nombres está todo hueco, está vacío, no hay nada. Y entonces por eso le está diciendo, Dios puede levantar hijos de esas piedras. ¿Qué les está diciendo? Ustedes tienen el corazón como una piedra. Ahí no entra nada porque están endurecidos. ¿Endurecidos con qué? Con el poder económico. Con decir, yo vivo en una gran nación. Para mí esta es la tierra prometida, me dice un amigo de allá de California. Es que aquí se encuentra de todo. Aquí hay de todo. Y yo he sabido que él no ha dejado su vida de andar en vicios y en cosas, pero hay de todo. De todo lo que a él le gusta. Porque uno puede estar viviendo en una cueva, pero con la bendición de Dios. Juan el Bautista estaba ahí en el desierto, comiendo insectos, comiendo miel, con piel de camello, pero dirigido por Dios. Y entonces no es donde vivimos, ni qué tenemos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Pero el único que nos puede cambiar es Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, este ministerio de Juan el Bautista, que es precioso, ya en el 10 está hablando lo que el Señor va a hacer con la gente. Porque acuérdense que Él está presentando aquí al Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Aquí va a aparecer el Señor. ¿Y se acuerdan cuando Él vio al Señor? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los corderos que ponían antes era para cubrir el pecado, pero no para quitarlo. Pero Cristo vino para quitarlo. Y entonces aquí dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fuerte el mensaje. El que no acepta a Cristo es cortado con un árbol. ¿Y qué hacen con ese árbol? Lo queman. ¿En dónde? En el fuego, en este caso en el infierno. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está. Si usted no acepta a Dios de corazón, simplemente es un religioso.
no importa de qué religión sea, no importa si es de una organización de nosotros, cristiana, ¿no? Pero si no es un cristiano verdadero, de nada le sirve, de nada le sirve. Y entonces aquí dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y es lo que yo les decía, el bautizo de ellos era porque la gente de verdad estaba arrepentida, quería cambiar de verdad de vida. Porque el arrepentimiento no es solamente decir, lo pienso hacer o lo quiero hacer. La intención es buena. El arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Si usted iba en un camino, regresar e irse para el otro. Eso se llama arrepentir. Arrepentir es cambiar de dirección, no seguir siendo el mismo o peor. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 10 siempre, la verdad os bautizo en agua por arrepentimiento por el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está presentando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí los va a bautizar en Espíritu Santo, porque todo cristiano, desde el momento que acepta al Señor Jesucristo, no estamos hablando del inicio del cristianismo. En el inicio del cristianismo fue 50 días después de que Él murió en la cruz, lo que se llama el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de que Él murió en la cruz, vino el Espíritu Santo y hubieron manifestaciones especiales, pero fue por el inicio. Siempre los inicios han tenido manifestaciones especiales, pero cuando ya pasó la época de iniciación, ya dice la Biblia que hemos sido bautizados todos por un solo Espíritu. O sea, cuando uno ya acepta a Cristo, o sea, los cristianos de esta época, en el momento que acepta a Cristo, entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno es bautizado por el Espíritu Santo, no necesita ciertas manifestaciones especiales. Y la palabra de Dios dice aquí que también va a ser bautizado en fuego. ¿Qué quiere decir? Que Dios los puede identificar con la iglesia, que es la que está ahorita en este tiempo, en lugar de Israel. Porque nosotros estamos en lugar de Israel porque Israel rechazó al Señor. El Señor no quitó a Israel del camino, sino que lo hizo a un lado, porque después lo va a volver otra vez a juntar, cuando ya crean en Él. Pero ahorita no creen en Él. Pero en lugar de Israel estamos ¿quién? Nosotros, la iglesia. Esta es la era de la iglesia, la era de la gracia. Y entonces en esta era, Él nos está bautizando a los que aceptamos a Cristo. Pero el que no lo acepta también estaba siendo bautizado con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de ir al cielo se va al infierno. O sea que Dios es el que tiene poder de decidir quién se queda y quién se va por la fe que cada quien tenga. O aceptarlo o rechazarlo. No podemos estar a medio lugar. No podemos ser mediocres ahí. O somos o no somos. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Ahí está. Él va a colar todo. Prácticamente Él sabe quién sí y quién no, porque a Él nadie lo puede engañar. Con Él nadie se puede disfrazar. Y recogerá su trigo en el granero. El trigo son los verdaderos creyentes. El granero son los 1000 años. Así se le llama al reino de 1000 años, cuando Él venga en su segunda venida. Ahí solo a ese reino van a entrar solo creyentes. Ahí no va a entrar ningún incrédulo. Ahora, van a entrar creyentes que no han sido resucitados. Entonces a ellos les van a nacer hijos, porque van a tener todavía la proyección que Dios dejó fructificada y multiplicada. O sea que van a poder procrear, o sea que van a poder tener esposa e hijos. Nosotros ya no, la iglesia ya no, porque la iglesia ya ha sido resucitada, la iglesia ya viene con el Señor. Pero los que entren en esa época, que van a ser los que entren de la gran tribulación, o sea, del tiempo del anticristo, ahí van a entrar creyentes vivos, pero físicamente hablando van a tener todavía posibilidad de tener hijos. Y los hijos dice que se van a volver incrédulos y de último van a apoyar al diablo.
aún estando Jesucristo aquí. Pero en esos 1000 años dice que va a ser quitado todo lo malo, van a ser quitadas las maldiciones, no más virus, no más coronavirus, no más terremotos, no más huracanes, no más tornados. Dice que un niño va a poder ser niño hasta los 100 años, va a tener 100 años y va a haber longevidad. O sea, el hombre va a vivir 300, 500 años. Y lo dice la Biblia, lo dice Isaías. En ese tiempo, buena pregunta, no va a haber muerte en ese tiempo. No va a haber muerte en ese tiempo porque al final va a ser el juicio del gran trono blanco. Pero los que entren ahí son del granero de Cristo, o sea, son los que Él va a escoger porque son creyentes. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué está diciendo ahí? El que no lo acepte va a ir al infierno, y el infierno es fuego, pero nunca se van a consumir, van a estar en fuego eternamente. Un día vamos a hablar del infierno directamente. La palabra infierno es la palabra infernos, que es realmente es latín, ¿va? Porque la palabra bíblica es la gehenna. La gehenna es ya palabra de los idiomas originales de la Biblia, o sea, el lago de fuego, que es donde van a estar todos los incrédulos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje para que la gente se salvara, pero definitivamente Dios siempre sabe que es la minoría de gente la que realmente lo acepta en su corazón. A pesar de que había salido toda Judea, había salido toda la región, habían salido también de ahí cerca del lugar donde estaba Juan el Bautista, se había llenado, tenía mucha gente ahí, pero había mucha gente ahí que solo estaba por curiosidad o por ir a tratar de bloquearlo a él, de hacer problemas, de problematizar como lo hace la mayoría. La mayoría de gente, lamentable y tristemente, y me incluyo yo ahí también, somos problemáticos. De una cosita hacemos un gran problema. Y por eso vivimos todos paranoicos, ahí con miedos, con temores, divididos y porque cualquier cosita, ¿va? Y sin temor a Dios, y sin buscar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, de verdad como debe ser, Dios nos va a hacer personas fuertes, fuertes de carácter, fuertes en tener decisiones cuando las tengamos que tener, desde las más pequeñas hasta las más grandes, fuertes en tener reacciones, porque hay reacciones buenas y hay reacciones malas. Este año, ¿qué nos espera? Nos espera de todo, como siempre, no hay diferencia. Nos esperan cosas buenas, pero nos esperan cosas difíciles también. Pero para eso nos está preparando Dios, para enfrentarnos a la vida. Pero lo más importante es que tengamos aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La mayoría de la gente están muertos en vida, pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y la única manera es decirle: Señor, perdóname, yo quiero que entres a mi corazón, te acepto como mi Salvador personal, a ti, Jesucristo. Y eso tiene que ser personal, no porque mi papá fue pastor o mi abuelita fue misionera, yo lo tengo que hacer. Y él entra y jamás vuelve a salir, basado en la única obra que vale, que es lo que él hizo en la cruz, morir por nosotros, dar su sangre preciosa por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Vamos a seguir tocando temas diferentes como lo hemos estado haciendo. Hoy fue Juan el Bautista. El viernes, acuérdense que vamos a ver la segunda parte del ayuno, que es importante y que va a ser en vivo. Este programa se va a transmitir aproximadamente de 4 a 8 de la noche el día de hoy. Vamos a orar para terminar, y nuevamente un abrazo ahí en la lejanía, ahí en la distancia, a las personas que nos sintonizan en la Unión Americana, Centroamérica, Sudamérica, México,
y también, por supuesto, nos han comunicado que en España nos están viendo también. Dios les bendiga y esperamos que crezcan. Anúncienos y díganos de dónde nos están viendo para saber y conocerles. Y si tienen alguna pregunta, pónganosla también, que con mucho gusto estamos dispuestos a contestársela. Oremos. Señor bendito, gracias nuevamente por el amor que nos das. Bendícenos y ayúdanos. Bendice esta iglesia preciosa de Manuel, Señor, a la crecer en calidad y en cantidad. Y te pedimos, Padre bendito, también que tú bendigas a todas las personas, tanto a los que nos sintonizan como a los que no nos sintonizan, y motívalos para que se acerquen a ti, que te conozcan de verdad y que pudiendo conocer a la verdad sean libres. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, y líbranos de este mal tremendo que está dañando a la humanidad, el coronavirus, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Yo